bloqueando el sistema colinérgico. Eso ayuda mucho, al menos en el aspecto, digamos, mnemotécnico, acordarse de las expresiones funcionales de estos subsistemas. Entonces, respecto al sistema colinérgico, resumimos mencionando de que las fibras se denominan colinérgicas, ¿no? El neurotransmisor, y hemos insistido en esto, es la acetilcolina, como único neurotransmisor colinérgico, y este neurotransmisor es metabolizado y deja de actuar por acción de la acetilcolinesterasa, la llamada chasa. Y hay que recordar que también hay fármacos que inactivan a la acetilcolinesterasa. ¿Qué ocurre si bloqueamos la enzima que degrada a CH, a la acetilcolina? Es como si se estimulara el sistema colinérgico para que funcione, para que se excite, porque estamos degradando la enzima que degrada su neurotransmisor. Eso, por favor, hay que asimilarlo así, digamos, un modo matemático. Los fármacos que inactivan a la acetilcolinesterasa están activando el sistema parasimpático. Tenemos receptores que también ya lo hemos identificado, muscarínicos y nicotínicos, que están sus tipos. Y aquí un resumen funcional de los receptores y su ubicación. ¿Sí? Tenemos ahí receptores muscarínicos MU, que se ubican en este terreno anatómico, particularmente en el sistema nervioso central. Hay que destacar acá porque este rol de la función cognitiva es un rol que recién se está precisando bien. Y creo que ayer decíamos algo sobre esto, que el intelecto humano parece que se sustenta muchísimo en la función colinérgica. Y el desarrollo, por lo tanto, de este sistema hace que nuestro intelecto sea diferenciado respecto a otras personas. El receptor M2 se ubica fundamentalmente en el cardíaco y actúa sobre todas las funciones típicas del aparato cardiovascular, del corazón fundamentalmente, ¿no? El nivel de las arterias coronarias, cuando se activa este sistema colinérgico parasimpático, se induce una constricción que puede llevar al famoso angor pectoris o la angina de pecho, que es el dolor precordial cardíaco muy intenso, es uno de los dolores más severos que existen. Es decir, va, digamos, previo, o no previo, sino menor al infarto de miocardio. Los receptores M3 se encuentran en varios terrenos orgánicos, aquí encontramos por ejemplo en el ojo, y inerva particularmente el esfínter del iris. El iris tiene dos sistemas musculares, digamos, el esfínter del iris y el músculo radial. Son fibras microscópicas pequeñísimas. Cuando se activa el sistema del esfínter del iris, entonces se contrae la pupila y ocurre la miosis. Y el otro músculo que tenemos ahí, el ciliar, particularmente cuando lo activamos disminuimos la presión intraocular, por eso estos fármacos se usan en el glaucoma. Y también en la acomodación del cristalino para favorecer la visión cercana. A nivel bronquial, si estimulamos el M3, va a haber broncoconstricción. Es una broncoconstricción severa en la mayor parte de casos, ¿no? En el aparato gastrointestinal se induce el peristaltismo y la relajación de esfínter. A nivel genitourinario, se incrementa el peristaltismo ureteral, el uréter, y se relajan también los esfínteres, se refiere al sistema urinario. Y como señalábamos ayer, también aquí se activa el sistema parasimpático para producir o facilitar la erección peniana. En cuanto a glándulas exocrinas, se incrementan las secreciones universalmente, tanto a nivel ocular, nasal, salival, bronquial, gastrointestinal y sudorípara. Por eso esto se relaciona mucho con la enfermedad acidopéptica. Entonces es un resumen funcional, digamos, del parasimpático. Ahora, los fármacos colinérgicos los diferenciamos en los llamados directos y los llamados indirectos. Cuando estamos hablando de directos, ahí quien trabaja directamente la acetilcolina. Y si hay un fármaco que no se mete en el receptor de la acetilcolina, pero lo libera o inactiva la enzima que lo degrada, es un colinérgico indirecto. ¿Sí?
La acción colinérgica directa ocurre por actividad directa sobre el receptor, que imita a la acción, digamos, estimulante de la acetilcolina. Y cuando es indirecto, el fármaco per se no actúa sobre el receptor, libera acetilcolina, o hace que se preserve la acetilcolina inhibiendo la acetilcolina esterasa. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos ésteres de la colina. Algunos son naturales, como la acetilcolina, pues existen en la naturaleza de origen vegetal en la mayor parte de casos. Y los sintéticos, como la metacolina, el carbacol y el betanecol. La metacolina es un fármaco que se usó tradicionalmente hace mucho tiempo para hacer un diagnóstico preciso, podríamos decir, del asma bronquial. Se usaba como prueba de hiperreactividad bronquial. Cuando tenemos un paciente que sufre de broncoespasmo, tenemos que investigar cuál es la causa de ese broncoespasmo. Puede ser una intoxicación, digamos, farmacológica, medicamentosa incluso, pero en algunos casos es una reactivación de un proceso asmático. Y el asma, dicho sea de paso, es una de las enfermedades que junto con la diabetes más está aumentando su incidencia en el mundo. Algunos postulan que posiblemente dentro de unas décadas parece que toda la población mundial va a ser asmática y probablemente también diabética, porque está incrementándose notablemente y eso tiene que ver con fenómenos genéticos que se heredan en estas condiciones y también con la contaminación ambiental que es imparable. Bueno, entonces tenemos aquí como agonista colinérgico, o sea que van a actuar directamente en los receptores muscarínicos y o nicotínicos, naturales como la acetilcolina. Estos sintéticos, junto con la metacolina, son tres los que quedan como una especie de reserva por ahí histórica, ¿no? Y esta metacolina se usaba, decíamos antes, para el diagnóstico del asma bronquial. Cuando tenemos un paciente con broncoespasmo, les estaba diciendo, no podemos definirlo de inmediato como asma bronquial, por más que tenga los síntomas parecidos o iguales. Y el manejo es especial, por eso hay que estar muy preciso en el diagnóstico. El diagnóstico del asma realmente debe ser hecho por un neumólogo. Nosotros lo encontramos solamente sintomatología broncoespástica, pero hay que hacer algunas pruebas. Entonces los neumólogos hacen pruebas de ventilometría, por ejemplo, y ahí logran diagnosticar con precisión el asma bronquial. Pero en esos tiempos que no había este estudio de la ventilometría, se utilizaba este fármaco, que solamente provoca broncoconstricción en los asmáticos. Otro tipo de broncoconstricción no lo desencadena. Por eso con precisión se decía, bueno, este sí reaccionó a la metacolina, por lo tanto es asmático. El carbacol es un miótico, por eso se usa mucho en el glaucoma, también para preparar la cirugía de catarata. Este fármaco es muy particular. Si bien es cierto que está calificado como agonista colinérgico, pero realmente es colinérgico directo e indirecto. O sea, actúa de por sí en el receptor de la acetilcolina, directamente. Pero también indirectamente lo facilita esa actividad porque degrada a la acetilcolina esterasa. Entonces, si yo tengo un fármaco que bloquea la acetilcolina esterasa, estoy preservando la acetilcolina. Estoy como estimulando la función de la acetilcolina, ¿sí? Se capta, ¿no es cierto? Entonces es un colinérgico realmente mixto. El betanecol se usa también en algunas ocasiones para inducir el peristaltismo intestinal y vesical. Por lo tanto, se maneja bastante en casos de atonía. O sea, cuando hay una parálisis de musculatura que expulsa la orina, el paciente hace un globo vesical, que a veces increíblemente llega a contener una tremenda cantidad de orina y se hace un globo que protruye en el abdomen y en la pelvis. Tenemos alcaloides colinomiméticos naturales como la pilocarpina, que también lo usamos en el mioma, en el glaucoma como miótico, y la muscarina o arecolina, y la arecolina. La muscarina es muy conocida incluso en el mundo literario. ¿Han leído alguna vez ustedes Alicia en el País de las Maravillas?
que alucina, vivir en un mundo fantástico, por ahí donde habla con los animales, ahí lo que hace el autor es describir todo el cuadro de la toxicidad por muscarina. Entonces, si uno pues, consume es un hongo, por error, va a alucinar igual que la Alicia. Y es un hongo, entonces, el producto del cual se trae la muscarina se llama Amanita muscaria, y ahí deriva el nombre de muscarina. Y estos sintéticos aquí tienen otros usos, especialmente en el aparato gastrointestinal. Los directos, ahí encontramos típicamente pues, el mismo, a la acetilcolina. Y los indirectos, aparte de lo que acabo de comentar, lo podemos definir muy bien en los famosos carbamatos. Los carbamatos son una serie de sustancias que se usan incluso para trabajos industriales. Y son aquellos que bloquean la acetilcolinesterasa, pero por fortuna son de actividad reversible. Y utilizamos por ahí terapéuticamente la fisostigmina. ¿Cuándo lo utilizamos la fisostigmina en enfermedades tan graves como la miastenia gravis o la intoxicación atropínica, que es común por si acaso? El médico maneja a veces bastante la atropina y lo que se puede sobrepasar en dosis y producir una intoxicación atropínica, y el antídoto es la fisostigmina, que es el paralítico y la despolarización. La despolarización se refiere a aquella ocasión en la cual tenemos que recuperar el tono muscular, actividad muscular. Los anestesiólogos trabajan mucho esta técnica de la curarización, que significa poner al paciente en una relajación muscular prácticamente absoluta. ¿Sí? Cuando se hacen cirugías, especialmente en cavidades corporales, el cirujano debe trabajar con un músculo prácticamente abolido en su contracción, relajado lo máximo que se pueda para poder hacer el proceso quirúrgico. Si no es así, es bien difícil el trabajo. Si alguien tiene que venir a un paciente sin anestesiar, sin relajar la musculatura, no va a poder ingresar a la cavidad abdominal porque los músculos son potentes y se oponen a la manipulación interna. Bueno, entonces los anestesiólogos usan succinilcolina o derivado del curare, que son potentísimos en verdad, cuando a veces ocurre accidentes en los cuales se usan dosis altas o digamos o en condiciones que no se requieren por confusión, se llega a producir parálisis respiratoria, que si no, parálisis universal, todos los músculos se paralizan, y si no se resuelve, el paciente se muere por paro, por ejemplo, respiratorio. No sé si les he comentado esta anécdota que ocurrió por accidente en un hospital en el cual a una pacientita que estaba en estado crítico, con una infección pélvica severa, le tocaba una dosis de un antibiótico potente para controlar su infección que se llama succinato de cloramfenicol. Y cuando le tocó administrar la dosis, no estaba en sus cabales, estaba somnolienta y miró a duras penas el inyectable y se confundió, dio succi y pensó que era succinato de cloramfenicol, y lo que pasa era succinilcolina, y le inyecta a la paciente por vía intravenosa. E inmediatamente, si no estaba la madre ahí, no se dio cuenta que la paciente hizo paro respiratorio y obviamente comenzó a asfixiarse. Así que llamó y reconociendo que se había equivocado y no le había colocado succinato de cloramfenicol, sino succinilcolina. Se había fijado solamente en las primeras letras del término. Y por fortuna en esa época, de los años 80, hace un montón de años atrás, no había ventiladores, digamos, como ahora hay bastante modernos, había solamente en algunos hospitales los ventiladores mecánicos. Es una máquina donde se le mete al paciente como una especie de sarcófago, pero a presión negativa, que succiona el tórax y hace que el paciente respire gracias a la máquina, porque sus músculos respiratorios están paralizados. Y por fortuna, como también se metaboliza rápido, entonces se pudo salvar la vida de esa paciente. Por eso es algo que tiene que ver con la despolarización. Esta enfermedad de miastenia gravis es una enfermedad bien espectacular en verdad. Se trata de una enfermedad que tiene que ver con una anomalía genética sobre los receptores colinérgicos. De modo que, especialmente en interacciones con algunos
desencadena este acceso, en el cual se paraliza pues, toda la musculatura, incluida la respiratoria, diafragmática y todo lo que, digamos, en todo el músculo de ese tipo. Y si no se atiende, pues la paro respiratoria y la muerte del paciente. Pero clínicamente bien rara, en verdad. Como comento siempre, nunca en mi vida de médico, nunca atendí un caso de miastenia gravis. Conocí un caso así de manera anecdótica, por aquí por Tumán, que como el individuo se murió. ¿Por qué? Porque se embriagó de tal manera que cuando estaban por ahí regresando a su casa, se cayeron en una camioneta al Taimi. Canal Taimi, ¿conocen ustedes? El reservorio de Tinajones. Es profundo y es con mucha corriente, mucha fuerza de corriente. Y el pobre pues, no podía ni respirar, que iba a poder caminar. Se ahogó. Es el único caso que he conocido personalmente de un paciente con miastenia grave, pero como médico nunca he podido manejar ninguno. Pues eso es a veces la rareza del proceso que nos vamos a ver en nuestra práctica profesional. Se usa mucho en insecticidas. Ahí están los que tienen este tipo de productos, el famoso Baygon, que es muy conocido en los hogares, como insecticidas para matar cucarachas, moscas, etcétera, etcétera. Y hay algunos que son irreversibles. Anteriores eran reversibles. Estos no. Estos son los famosos fármacos incorporados, que también se usan fundamentalmente para insecticidas. Uno de los órganos perforados que lo usamos clínicamente es el epotiofato, que también lo usan tópicamente en el globo ocular para el glaucoma. Y aquí también este tipo de sustancias o de fármacos desafortunadamente se usa como componente de los gases de guerra o nerviosos. Es lo típico del ser humano, ¿no? También elabora productos para matar a sus congéneres. Es el único animal que hace, se llama allá. Con morbosidad, ¿no? Con morbosidad. Es bastante irreversible. Y es parte de una anécdota histórica de un acto terrorista que hicieron unos japoneses en Tokio. Soltaron cápsulas con sarín en el tren, en el metro de Tokio, mataron cantidades de individuos, ¿verdad? Una secta terrorista religiosa. Bueno. Efectos cardiovasculares primarios de las acetilcolinas: tenemos vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca, trombocitosismo negativo, disminución de la velocidad de conducción, trombocitosismo negativo, disminución de la fuerza de conducción y trombocitosismo negativo. ¿Se dan cuenta? Es como si estuviera actuando ¿qué sistema acá? ¿Qué sistema autonómico está como estimulando? Simpático. ¿Sí? Todo esto lo produce el sistema nervioso simpático, pero también lo hacen los anticolinérgicos. Eso es lo que les decía al principio. Efectos respiratorios, también como si se estuviera ahí bloqueando el sistema colinérgico, se está bloqueando. Entonces se induce la broncoconstricción, aumento de secreciones tacrobronquiales y la estimulación de quimioreceptores de los protoparotidios. Y ahora, rapidísimo un esquema que tiene que ver con el asma bronquial para que vean ustedes lo que ocurre. Tenemos un corte de un bronquiolo de un paciente normal. Esto es importante para remarcar el por qué se usa determinados fármacos. Tenemos fibras musculares. Esto lo remarco porque es importante. Fibras musculares que cuando se contrae cierra el bronquiolo, cuando se relaja se dilata. Bueno, entonces tenemos también ahí una mucosa respiratoria. Y toda mucosa suelta fluido. Tenemos aquí, digamos, acumulado el fluido en el árbol cardiobronquial, moteando.
Eso ocurre normalmente, pero hay una luz bronquiolar que permite el ingreso y salida de los gases respiratorios, oxígeno y CO2. ¿Qué ocurre en el alma bronquial? Ocurre de hecho broncoespasmo. El estímulo alergénico hace que la musculatura se endurece, se ajusta y la luz bronquiolar se estrecha. Entonces el paciente respira con dificultad. Pero este es lo que antes pensábamos que era quizás lo único o el principal protagonista del proceso broncoespástico, pero últimamente se ha precisado de que no es tanto así. Sí es cierto, se contrae la musculatura bronquiolar, pero lo que más ocurre ahí, lo más notorio, es el edema de la mucosa respiratoria. Esta mucosa se hincha notablemente y para colmo al hincharse, entonces suelta más fluidos y la luz bronquiolar prácticamente desaparece, el paciente se ahoga, tanto por el edema, por la hinchazón de la mucosa, como por la hipersecreción. En este caso, fíjense lo que ocurre con estos fármacos. Producen precisamente broncoconstricción y hay aumento y edema de la secreción de los tractos bronquiales. Ahí prácticamente se aumenta el efecto farmacológico, pero en el asma, el cuadro clínico, hay edema notable de la mucosa respiratoria. ¿Eso qué implicancia tiene? Que el tratamiento ya no se circunscribe solamente a usar broncodilatadores. No solamente es cuestión de relajar la musculatura bronquiolar, sino de inhibir el edema de la mucosa respiratoria. Al disminuir el edema, bajamos esa hinchazón y ya no produce secreciones tan intensas como estaba ocurriendo y por lo tanto el paciente comienza a respirar con cierta facilidad. ¿Sí? Eso es importante, por favor, entonces. En el tracto urinario hay contracción del músculo detrusor, aumenta la presión miccional y eso puede ser que facilite la orina, pero también puede estancar la micción. Aumenta incluso la uretral, no es uretral, sino uretral. En el tracto gastrointestinal aumenta el tono de las contracciones intestinales y la longitud y se incrementa notablemente la actividad secretora del estómago. Ahí predominan los receptores M3. Por lo tanto, se agrava o se facilita o se desencadena la enfermedad citopéptica, la gastritis, úlcera y dispepsis, etc. Y en cuanto a otras glándulas, todas estimulan su secreción, lacrimales, nasofaringes, salivales y sudoríparas. Ahí predominan fundamentalmente los receptores M3 y en la secreción salival, notablemente los M1. En el ojo, hay biopsia, ya lo estamos repitiendo varias veces, tenemos un razonamiento para cercanas, que estos son mediados por la interacción con los receptores M3. A nivel del sistema nervioso central hay que remarcar esto. Eso está entre comillas porque es un texto, una cita de lo que dice Goodman. Y de los 5 subtipos de receptores muscarínicos se expresan en el cerebro. Curiosamente, en el cerebro es donde se manifiestan y se acumulan más notablemente los receptores en el M3 que los receptores muscarínicos, más que en cualquier otra parte del organismo humano. Entonces, algo debe ser. ¿Por qué hay tanto receptor muscarínico a nivel cerebral, a diferencia de otros terrenos orgánicos? ¿Y por qué? La respuesta es que, como dije, estudios recientes sugieren que las vías que regulan estos receptores muscarínicos, de hecho, tienen un papel importante en la función cognitiva, en la cuestión intelectual. También en el control motor, la regulación del apetito, la solución de estos procesos. Esto es fundamentalmente destacar. Parece cada vez hay más evidencias de que nuestro intelecto, el intelecto humano, depende mucho de la actividad parasimpática. La capacidad de raciocinio, la inteligencia, depende muchísimo de la integridad del sistema parasimpático. Y esto nos lleva a tomar precauciones y hacer hasta bien posible de que en la etapa en que se están desarrollando todas las potencialidades intelectuales del ser humano, que es la niñez, debemos trabajar con muchísimo cuidado con fármacos que puedan actuar a este nivel. Por ejemplo, los antigripales. Oigan, no hay más aberración farmacológica que usar antigripales
en todos los procesos, por ejemplo, congestivos nasales. Los antigripales, ojalá fueran realmente antigripales. Simplemente contienen preparados diversos, pues pueden ser los famosos antihistamínicos. O sea, la industria farmacéutica nos trata de confundir que como en el resfrío común, por ejemplo, hay mucosidad, hay congestión nasal. Y es prácticamente los mismos síntomas de la rinitis alérgica. Entonces, y en la rinitis alérgica sí se usan los antihistamínicos, que tiene pues, su uso evidente, ¿no es cierto? Histamina, antihistamínico. Pero en la gripe, en el resfrío común, una infección viral, ¿es alergia? ¿Es una alergia? ¿Hay exceso de histamina? Así que es irracional usar antigripales descongestionantes como casi es universal, ¿no? Y si ese niño que estamos interactuando, probablemente bloqueando receptores que están todavía procesando el intelecto de ese individuo, de ese pequeño individuo. Y no sabemos qué impacto tiene en el futuro. Creo que he mencionado ya hasta la sociedad de que nuestro intelecto no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con la cantidad de neuronas que tenemos, que son una millonada extraordinaria, ¿sí? Sino con las interacciones que tienen entre neuronas, el desarrollo de conexiones interneuronales. Y eso está, digamos, sustentado, por ejemplo, en sustancias endógenas como la serotonina y otros factores. Y ahí los receptores colinérgicos parece que interactúan notablemente. Entonces no debemos usar así nomás medicamentos que podrían estar comprometiendo a futuro con potencialidades tan extraordinarias como el intelecto humano, la inteligencia, por ejemplo. Eso, repito, me interesa mucho remarcarlo para que no usemos medicamentos injustificados, porque en la mayor parte de casos, les juro, el uso de medicamentos es injustificado. Es en la mayor parte de casos, no exagero. Usamos medicamentos por costumbre o porque queremos satisfacer lo que la gente espera. La gente va con la idea de que tiene que recibir una receta con medicamentos. Y nuestra obligación es educar a ese paciente, informarlo, decirle que ese problema que tiene muy posiblemente no necesite medicamentos y puede solucionarse con otras estrategias. Eso hay que hacer, los jóvenes. Hay que perder el miedo a que nos vayan a cuestionar porque no recetamos medicamentos. Más bien tengan en cuenta que el riesgo está en prescribir medicamentos que no manejamos bien y que peor aún no están justificados científicamente para tal cual problema. Entonces, a nivel de intelecto humano, que es una función fundamental que debemos preservar, y más bien desarrollar, procuremos no afectarlos. Indicaciones de los colinérgicos, ya estamos repitiendo varias veces: ahí está el glaucoma, el hilo no obstructivo, la atonía vesical, la miastenia grave y la intoxicación por atrofinas. Entonces, lo intoxico con anticolinérgicos, usaré colinérgicos. Y a la inversa, intoxico con colinérgicos, uso anticolinérgicos, como la atropina. Efectos colaterales, sí, pues tiene la bradicardia. Saben que ya hemos dicho que actúa a nivel de la vasculatura cardíaca, de los vasos coronarios. Por eso también el efecto colateral es la insuficiencia coronaria, o sea, espasmo de la arteria coronaria, broncoespasmo. A nivel gastrointestinal puede inducir náuseas, vómitos, diarrea y cólicos. Relajan la esfínter vesical, la emisión involuntaria, emisión lejana borrosa por el problema del cristalino, diaporesis y alorrea y úlcera péptica. Hemos dicho, ¿no?, que por receptores M3 hay una mayor, digamos, motilidad gastrointestinal y secreciones notables, incluidos el ácido clorhídrico y la pepsina. Por si acaso, tan o más lesivo para la mucosa gástrica, obviamente como lo hace el ácido clorhídrico, las pepsinas. Las pepsinas son enzimas proteolíticas. Y cuando encuentran un sustrato proteínico, lo degradan de inmediato. El estómago, que es carne, pues, por las proteínas. Ahí es donde ocurre, digamos, esta gastroadhesividad. Otra indicación es situaciones bradicárdicas. A propósito, sí hay pacientes que son bradicárdigos, su frecuencia cardíaca por naturaleza constitucionalmente baja. Pero lo que no existe es la hipotensión arterial como enfermedad. ¿Y por qué estoy remarcando esto? Porque mucha gente dice: doctor, por favor,
no me dé mucho medicamento porque yo sufro de presión baja, como si fuera una enfermedad. No existe, simplemente son problemas de tono muscular, de estado emocional. No existe la presión baja como enfermedad. ¿Sí? Pero en este caso sí puede ocurrir bradicardia más que presión baja. Insuficiencia coronaria. En el asma hay que tener muchísimo cuidado con los pacientes asmáticos cuando usamos este tipo de fármacos del sistema colinérgico, e hipertiroidismo y la úlcera péptica. Ahora, una pequeña revisada a la intoxicación por insecticidas anticolinesteroles. Esto es común y es obligado cuando se emitía el temario de farmacología a nivel nacional a través de todas las facultades de medicina del país. Se consideró un tema obligado, especialmente en el país, que es un país evidentemente agrícola y minero, y particularmente el norte. Chiclayo es una zona agrícola notablemente, digamos, activa. Ahí está este riesgo permanente. No hay así una ocasión en la que no vayan a haber una intoxicación por el órgano corporal, porque eso se utiliza en la agricultura como insecticida. Y en los trabajadores de campo, que no siempre tienen un equipo muy apropiado, utilizan mochilas que lo ponen en la espalda y comienzan a fumigar. Es común por acá más cerca en las zonas agrícolas periféricas. Y hay una cantidad tremenda de intoxicación que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ese rocío que sale en la fumigación, muchas veces por los cambios de dirección del viento, van hacia el campesino y mojan su ropa. Y estos fármacos se absorben notablemente por la vía cutánea o por la vía respiratoria. Entonces es muy probable que ustedes vean alguna vez un intoxicado por la anticolinesteroles. Entonces hay tres formas de intoxicación: de exposición ocupacional, esa que estoy diciendo, por vía inhalatoria y dérmica, también el suicidio, muchas veces la gente lo que quiere acabar con su vida ingiere productos anticolinesteroles, y esto que es en verdad muy cuestionable, accidental, que ocurre con los niños. ¿Por qué se intoxican los niños con este tipo de preparados que son líquidos? Porque irresponsablemente en la mayor parte de casos que ha ocurrido esto se ha visto que los campesinos con su familia guardan este preparado, lo que les sobra, en recipientes cualquiera que se puedan encontrar, que quedan a la mano. ¿Y qué es lo que encuentran más a la mano? Botellas vacías de bebidas, gaseosas, por ejemplo, de jugo. Así que un niño que discrimina por eso, si será o no será, cree que es una gaseosa o un jugo para beber, y ahí es donde se intoxican muchas veces de manera fatal. Así que la recomendación antes de hablar de fármacos es que nunca deben guardarse en envases que confundan a los niños, todo que estén muy al alcance de la mano. Es prácticamente una responsabilidad punible de los hogares donde ocurre esta intoxicación en niños. Miren las manifestaciones clínicas. No creo que estén leyendo todo esto, ¿no? Por las malas condiciones que tenemos en el agua, está muy borroso. Ojalá lo puedan leer. Síntomas y signos. Entonces son muscarínicos, nicotínicos y centrales. Los muscarínicos, miren, miose, dolor ocular, congestión nasal, visión temprana difícil, dolor entre las cejas, epífora, o sea, lagrimeo, rinorrea, mucosidad seborrea, alivio de abundancia, secreciones bronquiales, diaporesis, dolor abdominal, náusea, vómito, defecación, micción involuntaria, radical, hipotensión, erección, broncotensión. Todas las funciones orgánicas prácticamente se alteran, se comprometen con esta intoxicación. Y que obviamente se entiende rápido y importante. Esos son los efectos muscarínicos, pero hay también nicotínicos que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad de estimulación de la función muscular estriada, fasciculaciones, debilidad generalizada, parálisis del músculo respiratorio. Esto puede matar a la persona. A nivel neuronal simpático, hay activación ahí, se incrementa la presión arterial. Aquí dice HTA, es un error. No podemos poner hipertensión arterial. Presión alta, que es otra cosa. No es lo mismo, ¿no es cierto? ¿O sí es lo mismo presión alta que presión alta? No, por favor. La hipertensión arterial es la enfermedad basada en una permanente alza de la presión arterial. ¿Por qué no lo debemos confundir con presión alta? Porque la presión alta nos va a ocurrir a cualquiera, nos ocurre en cualquier momento.
especialmente cuando nos estresamos, cuando hacemos actividad física intensa, cuando hay algún factor que nos impacta, tenemos presión alta. Pero eso no significa que seamos hipertensos. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucho paciente que está siendo diagnosticado y tratado como hipertenso sin serlo. Cuando nos toca hablar de este tema ahí reportaremos la idea, ¿sí? Entonces no es hipertensión arterial acá, procórica, es presión alta, taquicardia, efecto central, agitación, habla rasguñante. El paciente intoxicado con esta sustancia, es un tipo al que hay que controlarlo, a veces fijarlo, porque aparte de su otra sintomatología, está casi como una tendencia a agredir, a gritar. Sea lo que es un loco completo el que está llegando intoxicado por este tipo de sustancias. Tenemos incluso convulsiones, llegar al coma y al paro respiratorio, que es ya prácticamente paso previo a la muerte del paciente. El tratamiento, medidas generales, ahí verán, dicen que lavado gástrico, retiro de ropa, baño y vida aérea permeable. No significa que a todo paciente que viene intoxicado con estas sustancias se le va a hacer todo eso. Porque el lavado gástrico, ¿a quién se le hará? ¿A todos los que llegan intoxicados? No, solamente a los que sabemos que lo han tomado, que lo han ingerido. El retiro de ropas, el baño corporal, ¿también se le hará a todos? No, aquellos que han recibido el producto vía cutánea y están muriendo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a veces ese mecánico en los hospitales de emergencia, de repente llega un paciente con intoxicación de este tipo, el personal de enfermería corre a todo el mundo, hace lavado gástrico y lo baña. Por favor, eso es una idea muy mecánica. Esta es la droga maravillosa para atender a los pacientes intoxicados por sustancias organocorporales. La atropina es espectacular, pero escuchen, solamente contra los efectos muscarínicos. La atropina no tiene ninguna actividad sobre los receptores nicotínicos, por favor, que quede bien claro. Son solamente los efectos muscarínicos. Y si tenemos un paciente con evidente sintomatología nicotínica, por ejemplo, convulsiones, fasciculaciones, ¿qué usaremos? Benzodiazepina, diazepam, clorazepam, atrazolam, lo que quieran hacer así. Entonces repito, la atropina, que es evidentemente extraordinaria para revertir los efectos de la intoxicación muscarínica, lo hace solamente de los efectos muscarínicos. Para cuando hay sintomatología nicotínica tenemos que usar otro tipo de fármacos como la benzodiazepina. Ahora, los anticolinesterácicos, como los órganos perforadores, ¿qué hacen? Simplemente destruyen al acetilcolinesterácico. O sea, lo desaparecen y lo anulan funcionalmente. Entonces, al destruir al acetilcolinesterasa, la actividad de la acetilcolina se magnifica notablemente y produce la toxicidad. Es un autoenvenenamiento, digamos, por exceso de acetilcolina, que no ha sido metabolizada por la acetilcolinesterasa. Entonces, lo lógico es pensar que si nosotros a esta enzima que ha sido destruida lo reactivamos, solucionamos el problema. Y así es. ¿Sí? Pero por lo tanto, ¿qué condición tendríamos para esperar un buen efecto de las oximas? Que se usen precozmente. O sea, si un paciente llega recién intoxicado y le aplican ahí la oxima, ahí es donde tiene un rol importantísimo. Pero si ya pasó el tiempo, ya se destruyó todas las enzimas, ¿qué reactivación va a haber? No es que cuando se habla de reactivadores de las enzimas, no es que a la enzima destruida la reactiva, no, simplemente protege a las otras de la inactivación por el órgano corporal. Entonces su condición para ser eficaz es que se aplique precozmente, si no ya no tiene sentido. Para colmo también, al menos comercialmente, es muy caro este medicamento. La otra parte del tema de los anticolinérgicos. Continuamos. Y encima ya va a venir el calor. Bueno, entonces los anticolinérgicos, no hablamos de los colinérgicos. Ahora hablamos de los anticolinérgicos. También son naturales, son sintéticos.
Los naturales, ahí tenemos fundamentalmente a dos que se usan bastante, la atropina o iosiamida, y la escopolamina iosina. En medicina clínica lo que más se usa es la iosina o escopolamina. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar pacientes que tienen espasmos gastrointestinales como cólicos o espasmos renales, espasmos genitourinarios, dolor pélvico, por ejemplo, contracción de la musculatura pélvica. Entonces, utilizamos mucho esto. En cambio, en la anestesiología se usa bastante la atropina. Bien. Aquí siempre utilizo este tema para remarcar algo importante. No sé si ayer lo conversamos sobre el famoso cólico de lactante. Como conversamos sobre eso. Yo tengo varias veces me confundo. Pero bueno, no ocurre porque por fortuna cada vez menos, pero ha habido un caso en especial. Niños calificados como pacientes de cólicos de lactante. Así como por ahí se inventó el niño que tenía poco apetito, como dice mucha gente, y que por lo tanto era necesario darle estimulantes del apetito tónico, que es una gran estafa mundial. Entonces también ha habido y hay todavía niños que se califican como que padecen de cólicos de lactante. Esos niñitos son aquellos que están llorando permanentemente y que incluso tienen gases, eructan, flatulencia y distensión abdominal. Entonces la gente está con la barriguita hinchada, tiene gases, de inmediato urgencia, medicamentos para ese problema. ¿Y qué se ha usado ahí? Antihistamínicos, particularmente la omatropina. La atropina también se usa. Aquí están los famosos medicamentos conocidos como pseudotropina, sanitropina, y muchas veces combinados con dimetilpolicilosano, como aquel fármaco que supuestamente hace que se eliminen los gases, y que está en un montón de preparados, y que no sirve para nada. Entonces, el cólico de lactante, teníamos para eso la omatropina. Bien, pues, ¿qué pasó? Son muchísimos este tipo de grados. Les juro que no había en las casas, creo que hasta ahora todavía, siempre en la casa con niños pequeños, en el botiquín, frasquitos con sanitropina, pseudotropina para la ocasión en que el niño exprese su cólico de lactante. Los mexicanos hicieron un estudio notable, en verdad. La pediatría mexicana no reconocida. Y alguien curioso por ahí se puso a ver ciertos detalles de estos niños que generalmente antes al menos se internaban a estos pacientitos, ¿no?, para que se les controle su cólico de lactante. Y observó que este famoso problema ocurría fundamentalmente cuando los niños estaban lejos de su madre. Así que se le ocurrió decir, algo pasa. Este niño tiene su cólico cuando la madre no está con él. Y como son pequeñísimos, pues niños de 3 meses, 4 meses, 5 meses todavía, están, digamos, debutando en la vida, se le ocurrió pensar de que a lo mejor ese cólico de lactante supuesto tenía que ver con la ausencia materna. ¿Y qué hizo? En los hospitales donde se internaban estos niños, a cada niño les puso al lado de su cuna una grabadora que en ese tiempo se llamaba de alta fidelidad, que había grabado el latido cardíaco de sus madres, a todos. Y resulta que milagrosamente, cuando hacía funcionar la grabadora, el niño iba calmándose de su famoso cólico de lactante y después, tranquilito, generalmente se dormía. ¿Qué hizo? Cambió las grabadoras o cambió los cassettes, que en ese tiempo había cassettes, y le puso la grabación de madres que no le correspondía. Otra vez se reactivó el cólico de lactante. Con ese estudio a repetición que hizo, demostró que no existía el famoso cólico de lactante. Simplemente el niño estaba expresando su incomodidad, su desconfort, porque no tenía a la madre a su lado. ¿Y por qué?
Porque los primeros meses de nuestra vida son los 9 en que estamos en el vientre materno, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno, ¿qué estímulo con el mundo exterior tenemos? Ninguno. Solamente el latido cotidiano de la arteria abdominal materna, digamos, que estás al lado del útero, y ese es digamos, el estímulo auditivo permanente las 24 horas del día y durante los 9 meses. Además, no hay frío ni calor, no hay hambre, no hay que controlar nuestra defecación ni nuestra orina, todo se evacúa mecánicamente, circula, lo respiramos, lo deglutimos. Hay asepsia, no hay gérmenes. Entonces estamos en un paraíso, en verdad, los 9 meses. Y el parto significa un trauma, pero brutal para todos nosotros, ¿sí? Porque tenemos que respirar, nos ahogamos si no respiramos. Sentimos el frío o el exceso de calor ambiental. Hasta la ropa nos incomoda, nos debe incomodar cuando nacemos. Así que salimos a un mundo totalmente estresante y nos choca. Entonces, por eso muchos niños como que extrañan el ambiente previo que han vivido 9 meses y por eso expresan su incomodidad con ese supuesto cólico de lactancia. Miren cómo a veces la medicina ha cometido barbaridad y media, equivocándose en base al supuesto. Y hay ejemplos. Por ejemplo, el otro asunto que tiene que ver mucho de es en la necesidad de las higienes. Las higienes, particularmente la higiene ginecológica, que muchos pues, consideran como una obligación. Primero, los genitales, especialmente femeninos, ¿realmente están sucios? ¿Se ensucian? ¿Qué piensan? Porque ¿qué debemos higienizar? Lo que está sucio. Si no se ensucia nada, ¿por qué tenemos que higienizarlo? En realidad los genitales femeninos nunca están sucios, están en una permanente actividad de depuración, digamos, entre comillas, de limpieza, si quieren el término. Porque tiene por fortuna lo que se llama el ecosistema vulvovaginal. Y el ecosistema vulvovaginal en la mujer particularmente está compuesto de la flora vulvovaginal y una condición extraordinariamente particular que es el pH ácido que tiene la mujer en su genital, a diferencia del varón. Las secreciones sexuales del varón son alcalinas, están en un medio alcalino. Y cuando se exponen a una acidez, se deterioran notablemente. Por eso los espermatozoides, por ejemplo, cuando se depositan en el canal vaginal, hacen hasta maravillas para poder escaparse de la vagina, porque la vagina es ácida, y los destruye de inmediato. En 24 horas ya no hay espermatozoides ahí, activos. Entonces, ¿qué hacen? Inmediatamente tratan de meterse al cuello uterino, y ahí se esconden de la acidez de la vagina, porque en el cuello uterino ya hay cierta alcalinidad. Bueno, pero volviendo a la higiene, entonces, la flora vulvovaginal, que tiene cantidad de microbios, mononucleus, tiene micoplasma, tiene incluso estafilococos, tiene Gardnerella vaginalis, tiene un hongo que es común que vive ahí, la Candida albicans, y que es una estupidez que se diagnostique y trate a mujeres como que han sufrido una infección por transmisión de Candida albicans y que generalmente le ponen el apellido de ser una transmisión por su contacto sexual. Por lo tanto, ITS. ¡Qué brutalidad es calificar una moniliasis vulvovaginal como ITS! No, porque ese hongo vive ahí, pues en el colon tenemos cantidad de Candida albicans. Lo que pasa es que se ha roto el equilibrio natural del ecosistema vulvovaginal por manipulaciones generalmente que inducimos los médicos o otros profesionales de salud. ¿Por qué? Porque todo el mundo recomendamos productos para higiene genital. ¿Sí? ¿Han visto la televisión? Permanentemente está recomendando usar la loción pediatros, el líquido que regula el pH, que acidifica las secreciones. Barbaridad y media, y la mujer lo consume como si fuera una necesidad primaria. Entonces, simplemente lo que pasa es que ya ha ocurrido un desequilibrio de las condiciones ecológicas de la vagina
y se ha alterado el pH, entonces ahí se desbarranca todo el problema. Y peor aún, cuando se hace higiene vaginal, está facilitándose las infecciones. ¿Por qué? Porque de la zona anal salen millones y millones de gérmenes patógenos, no sé si patógenos realmente. Ahí está la Escherichia coli, por ejemplo, sale en camionadas, sale por los excrementos. Y es el principal causante de infecciones al menos urinarias por ascenso, que ascienden de la región anal hacia la uretra. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando decimos que se haga higiene? Estamos alterando lo que naturalmente debe tener la mujer por ahí. Estamos casi volviendo aséptico un sitio que debería tener su propia flora ahí natural conservada. Y incluso la propia agua, cuando se aplica, como dice, agüita nomás aplícate, yo me aplico agua nomás. ¿Qué están haciendo al aplicarse agua? Lo que llamamos el efecto película. Tenemos aquí las nalgas, por acá, el perineo, genitales externos de la mujer. Esta zona está permanentemente contaminada por los gérmenes que salen de la región anal. Están difundiendo en todas direcciones, ingresando a los genitales en cantidades industriales. Pero por la barrera que existe acá, el ecosistema vulvo-vaginal está frenándolo, y es suficiente para evitar que produzcan infección. Y cuando se hacen la higiene, rompen esta barrera importante y se echan agüita. El agüita es el vehículo para que los gérmenes asciendan con más facilidad. Miren, que se llama efecto película. Imagínense dos láminas de vidrio. Esta lámina está seca, sueltan una gota de higiene, hagan un experimento si quieren en su casa, una gota de sangre o de tinta líquida, pues. Sueltan ahí. ¿Qué va a ocurrir? Cae la gotita y se queda temblando, pero se deforma, se queda como una semiluna, ¿sí? Pero si previamente han mojado esta lámina, es otra lámina, mojadita, le sueltan la gotita de sangre de tinta líquida, se va a quedar así. ¿Qué va a ocurrir ahí? Difunde en todas direcciones. Entonces, ¿qué hemos hecho? Extender a esta gotita en todas las direcciones y se disemina sus componentes. Les pongan un microdedo. Le doy toda la facilidad para que alcance más superficie para ocupar. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que hacemos, por lo que hace la mujer que dice, me echo agüita nomás. ¿Qué está echando esa agüita? ¿Está higienizándose? No, está abriendo camino a los gérmenes poderosamente contaminantes que son estos, para que ascienda por todos sitios y se vaya incluso a su perineo, se vaya a los genitales internos y externos, perdón, y limpar. Sigue hasta el agua es nocivo. Bueno, entonces estos asuntos son importantes conocer los jóvenes para no cometer torpezas y no permitir que se siga consumiendo tanto producto innecesario como son los productos que se usan para la higiene genital. Una propaganda televisiva dice, siéntete fresca, cómoda, casi como le dicen, muéstralo, que lo vuelan para que vean lo agradable que está la zona, ¿no? Bueno, eso entonces ocurre con este tipo de preparados. La homoatropina, por lo tanto, se usó exageradamente, indebidamente mucho tiempo atrás y todavía se sigue usando para famosos cólicos de la cama. Los que están ahí en cursiva, la pirencefina y la tenancefina, sí, en verdad son fármacos importantes. Porque son útiles para la enfermedad acidopéptica, para la gastritis, para las úlceras. Su particularidad de uso ha venido a menos. ¿Por qué? Porque en verdad fue superada en cuanto a efectos farmacológicos por especialmente los IBPs, inhibidores de bomba de protones, y por los antagonistas gaseosos. Como la ranitidina, inmensamente superiores a lo que pasó por acá. Pero es muy
muy probable, me atrevo yo a decir, que va a recuperar otra vez la gente, los médicos van a comenzar a recetar nuevamente penicilina. Y no es que esté mal, sino que esto se basa, por si acaso en algo que quiero comentarlo también, en hallazgos recientes que particularmente con la ranitidina han logrado que se retire del mercado una gran cantidad de pacientes, de países, incluso en nuestro país, ya no están comercializando con la ranitidina. Y en la omeprazol también con esto ocurrió lo mismo, se les acusó de inducir cáncer gástrico. Con el omeprazol ha disminuido un poco esa propaganda, pero también se les acusó de este problema, cáncer gástrico. Y ahorita está esto casi a nivel de escándalo, de que se prohíba la ranitidina por esta aparente relación. No es tan aparente, ¿verdad? Así que ya nos vamos a quedar sin ranitidina, ya nos quedamos sin ranitidina, y posiblemente después surja la acusación otra vez sobre los IDP y vamos a tener que ir entonces a los anticolinérgicos. Rapidísimo les explico esto. La ranitidina se sabe ya desde hace algún tiempo que su proceso de metabolismo podríamos decir, se degrada hasta producir un metabolito que se llama NMDA, y que se sabe que este metabolito, que no solamente surge de la ranitidina, sino de una serie de otras sustancias, es verdaderamente sí relacionado a este cáncer. Pero para que ocurra esto, ranitidina, NMDA y cáncer gástrico, tienen que haber ciertas condiciones. Primero, el tiempo de uso y tiempo de conservación. Condiciones de conservación. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el tratamiento de la enfermedad acidopética con ranitidina, con omeprazol, siempre ha sido una regla que nunca se cumplió, que debe darse un tratamiento de 8 a 12 semanas para lograr curación de la enfermedad acidopética. Es un tratamiento larguito, pues. Los pacientes llegan realmente, creen ustedes, a cumplir 8, o sea, 2 meses a 4 meses. Llegan a cumplirlo, más aún si mejoran rápidamente. Casi como que es una cuestión paradójica. Un medicamento que rápido mejore al paciente, generalmente se le abandona rápido. Porque el paciente relaciona la necesidad de usar un medicamento con su mejoría. Dice, uy, estuve muy mal, ahorita ya en una semana estoy bien, ya dejo la medicina porque ya me siento bien. No confundamos, por favor, el beneficio sintomatológico con la verdadera curación del proceso. La curación es fisiopatológica. Esto es importantísimo, por favor, para comentarlo con los pacientes. Por favor, si usted siente mejoría, no significa que ya se curó, significa que ha mejorado clínicamente nomás, porque la curación es generalmente a nivel tisular y eso ocurre en un tiempo mayor. A este lapso de 8 o 12 semanas recién se da la curación fisiopatológica. La sintomatología, pues en una semanita ya está sin molestia. Una semana. Pero ¿se curó acá? No, simplemente ya no está teniendo síntomas porque la lesión sigue vigente y llega a desaparecer recién a las 8 o 12 semanas. Entonces eso traten de ustedes procurar remarcar en los pacientes. No lo interrumpa el tratamiento. Y entonces esto indirectamente tiene que ver con lo que estamos señalando acá. ¿Cómo guardan los medicamentos la gente común en su casa? Los mete en un ambiente donde hay ventilación suficiente,
donde no tiene efecto las condiciones ambientales, a lo mejor la luz solar, el polvo, los cambios de temperatura. No, pues lo tienen en su escritorio, en el bolsillo, en la cartera. Y ahí es donde se deteriora el fármaco, especialmente con el tiempo. O cuando también por error el paciente comienza a usarlo de manera casi habitual. Dice, este es muy bueno. Ya me siento con el estómago distendido, nada distendido. Entonces tomo nuevamente ranitidina una semana más. Por ahí vuelta, le da otra molestia dispéptica, nuevamente ranitidina y este tiempo se prolonga más de la cuenta. ¿No es cierto? Entonces, jovencitos, el asunto es que podemos decir en la actualidad, no es que la ranitidina realmente per se produzca el cáncer, el incremento del cáncer gástrico, sino que tiene que haberse acumulado lo suficiente este metabolismo. Eso, por hay que saberlo desde el punto de vista médico, ¿sí? Para decir pues que a lo mejor, probablemente de manera exagerada, se está prohibiendo el uso de la ranitidina. Igual se hizo del IVP porque se vio que se incrementaba la producción de nitrosamina. Las nitrosaminas son derivados de la acción, digamos, digestiva en las proteínas y los aminoácidos. Y estas nitrosaminas se sabe que son cancerígenas, pues. Y se vio que con el líquido IVP, que son tan potentes para disminuir el ácido gástrico, entonces se queda un alto porcentaje de nitrosaminas y indirectamente podría condicionar cáncer, especialmente en este caso de colon. Y eso no se ha podido verificar, por eso es que se ha atenuado esa campaña que hubo casi agresiva de promover que no se vuelva a usar los IVPs, que son considerados terapias excelentes, extraordinarias en la enfermedad ácido péptica. Y ahorita ya hay una campaña contra la ranitidina. Y ya vean ustedes si quieren en internet, y van a decir que es un producto retirado del mercado mundial por la ocurrencia de cáncer de colon. Entonces les decía que a lo mejor ahorita la medicina le va a encaminar otra vez a retomar el uso de los anticolinérgicos como la tirencepina o la tenensepina. Que se dejaron de usar porque en verdad eran la ranitidina y las IVPs eran superiores. Y encima eran caras. Como que ahorita pues podrán usar y a lo mejor ya se van a un poquito a poner algo cómodo de adquirir. Hay que guardar esta pizarra rápido para que no se impregne la tinta. Esta pobre universidad tan franciscana que es, no puede comprar pizarras nuevas. No tiene encender su aire acondicionado. El miércoles logré mi perro, no le estoy por favor, si no son responsables, por favor, pueden encender el aire acondicionado y ahorita ya llamó. Esperamos las 4 horas, nunca se explicaron. Ayer también dije que lo hagan lo posible. Ya voy a llamar, nunca llamar. Ustedes una chanchita para que por ahí tengamos una pizarra, plumones. Pues es una universidad privada con estos millonarios ingresos que ustedes aportan. No tiene ni siquiera para darnos un plumón. Recién este ciclo de verano, de hecho, tengo un grupo de práctica. En otras universidades estamos